Sofía llegó al pequeño pueblo turístico por sugerencia de su madre. Un lugar pintoresco, casi detenido en el tiempo, rodeado de colinas verdes y casas de piedra con tejados de teja roja. La vida parecía transcurrir lentamente allí, como si cada rincón estuviera impregnado de nostalgia y secreto. El sol de otoño brillaba con fuerza, y el viento fresco que venía de las montañas hacía la escena aún más agradable. «Vas a relajarte mucho», le dijo su madre antes de que partiera. «Es un buen lugar para desconectar». Sofía aceptó, aunque en su corazón la idea de alejarse de la ciudad la inquietaba un poco. El pueblo, llamado San Sebastián del Valle, no era muy conocido, pero tenía su encanto: la iglesia, la plaza central con una fuente de agua cristalina y unos pocos comercios que parecían de otro siglo. Todo en él parecía apacible, pero también oculto en una sombra extraña, como si sus calles guardaran más historias de las que revelaban. En su primera tarde allí, Sofía se sentó en un banco de la plaza, disfrutando del silencio. Los turistas que se aventuraban a llegar a San Sebastián no se quedaban mucho tiempo, atraídos quizás por las comodidades de los destinos más modernos. Pero Sofía quería desconectar y quedarse unos días más, explorando ese rincón que parecía sacado de una película antigua. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, un anciano de aspecto cansado y encorvado, con una camisa de lino arrugada y unos pantalones cortos, sentado en otro banco, mirando al vacío. Su mirada era fija, como si estuviera observando algo que solo él podía ver. Nadie se acercaba a él, y él tampoco parecía interesado en entablar conversación con nadie. Al principio, Sofía lo ignoró. Pero, con el paso de los días, algo sobre el anciano la intrigó. Cada tarde, lo veía allí, inmóvil. Como si el tiempo no pasara para él, como si viviera en un mundo aparte. En su quinta tarde en el pueblo, Sofía decidió acercarse a él. «Hola», dijo, con una sonrisa tímida. El anciano la miró lentamente, como si la viera por primera vez. Durante un momento, no dijo nada, pero luego su rostro se suavizó. «Vienes de afuera, ¿verdad?». Su voz era profunda y rasposa, como si hubiera hablado poco en los últimos años. Sofía sintió, sorprendida por la claridad de su voz. «Sí, estoy de vacaciones. Este pueblo es muy tranquilo. ¿Te gusta vivir aquí?». Mariano, como Sofía pronto descubriría que se llamaba, se quedó en silencio durante unos segundos. Luego, respondió con una risa entrecortada. «Es un lugar tranquilo, sí, es tranquilo hasta que dejas de entender qué sucede aquí». Sofía frunció el ceño, pero no insistió. Al fin y al cabo, la gente mayor suele ser excéntrica. Sin embargo, con el paso de los días, sus conversaciones fueron creciendo. Mariano parecía saber mucho sobre ella, cosas que no había compartido con nadie. Sabía detalles de su infancia, incluso de sus sueños más recientes, y hablaba de su familia con una precisión desconcertante. «Tienes los ojos de tu abuela, ¿verdad?», le dijo un día, mirándola fijamente. Sofía se sorprendió. Nunca había hablado de su abuela con Mariano, y no era algo que la gente supiera a simple vista. «Sí, es cierto. Mi abuela se llamaba Carmen». «¿Cómo lo sabes?». Mariano sonrió débilmente. «Hay cosas que el tiempo no borra, Sofía. A veces, incluso los muertos se quedan con nosotros, en alguna parte». Sofía no supo qué responder, pero la conversación la dejó inquieta. Al principio pensó que eran solo casualidades, pero las coincidencias comenzaron a acumularse. Cada vez que se encontraba con él, Mariano parecía saber algo más sobre su vida, sobre sus pensamientos más íntimos. Intrigada, Sofía decidió investigar más sobre el anciano. Nadie en el pueblo parecía hablar mucho de él, y los pocos que lo hacían, lo mencionaban de manera vaga, como si no quisieran ahondar en su historia. La dueña de la posada donde se hospedaba, una mujer mayor, apenas le dio información. «Mariano es uno de los habitantes antiguos del pueblo. Se ha quedado allí desde siempre. No es de aquí, pero lleva tanto tiempo que ya lo consideramos parte de la familia», dijo, encogiéndose de hombros. Sofía decidió ir más allá. Comenzó a buscar información en la biblioteca local, un pequeño edificio de piedra con estanterías llenas de libros polvorientos. Allí encontró algo que la desconcertó aún más. En un estante apartado, en una caja de madera antigua, encontró un diario de vida.
El cuero envejecido de la portada estaba desgastado por el paso del tiempo, pero cuando lo abrió, la caligrafía era clara. Al principio, las palabras le parecieron desconectadas, como fragmentos de pensamientos dispersos, pero conforme avanzaba, el relato se volvía más coherente. Y entonces, Sofía se detuvo en una frase que la dejó paralizada. Hoy he visto al niño. La misma mirada de siempre. ¿Por qué me siguen mirando como si no fuera de este mundo? Los años se acumulan como los ladrillos de una pared que no puedo derribar. Mis ojos ya no ven lo que el resto ve. ¿Por qué el tiempo no me deja ir? Sofía tragó saliva, sintiendo que un escalofrío recorría su cabeza. Siguió leyendo, pasando las páginas con ansiedad, hasta que llegó a un pasaje que la dejó sin aliento. El 10 de abril de 1924. Hoy morí. O al menos, eso creo. La gente del pueblo ya no me ve. Mi cuerpo está en la cama, pero mi alma está atrapada en la plaza, esperando el momento que nunca llega. Soy un espectro entre los vivos, condenado a esperar en el mismo lugar por la eternidad. Sofía sintió una opresión en el pecho. Mariano, el anciano con el que había estado conversando todos esos días, había muerto hace más de 100 años. ¿Cómo era posible que estuviera hablándole? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Con el corazón acelerado, Sofía corrió hacia la plaza, donde siempre encontraba a Mariano. Al llegar, su corazón se detuvo. Allí estaba él, en el mismo banco de siempre, inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en el vacío. Sofía se acercó con cautela. Mariano, dijo, con la voz temblorosa. El anciano giró lentamente la cabeza hacia ella, y sus ojos, vacíos, reflejaron una tristeza infinita. ¿Por qué no me dejas descansar, Sofía? Dijo con una voz quebrada que hizo que un escalofrío recorriera su columna vertebral. Sofía retrocedió un paso, pero el anciano se levantó con un esfuerzo y dio un paso hacia ella. Su cuerpo se deshizo en polvo ante sus ojos, dejando solo una nube espesa que se disipó rápidamente, llevándose consigo el aire de la tarde. Sofía se desplomó en el banco, con la sensación de haber presenciado algo imposible. En ese momento comprendió, el pueblo, el tiempo y las vidas de aquellos que lo habitaban estaban entrelazados en una red de sombras. Mariano, su amigo en apariencia, no era más que un eco del pasado, atrapado en un ciclo que nunca terminaría. A la mañana siguiente, Sofía dejó el pueblo sin mirar atrás. Nadie parecía recordarla ni saber quién era, como si nunca hubiera estado allí. En su memoria, el rostro de Mariano seguía presente, pero su nombre ya no tenía peso. Solo quedaba el eco de una historia olvidada, que nadie volvería a contar.